¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Quien les saluda, la ingeniera Caterina Zapata Lovera. Vengo en representación de la Subdirección de Sanidad, de la Dirección de Sanidad e Inocuidad del SANIPES. También alcanzo un saludo de la directora de mi dirección, la médico veterinaria Muriel Gómez Sánchez, ¿ya? Quien el día de hoy no está presente, pero sí, a través de mí vamos a poder hablar acerca de ese tema que Lewis Fondepes nos ha solicitado, ¿no? Poder caracterizar, poder enfatizar a fin de tener un mejor alcance, ¿no? También que otros aspectos es considerable el tema de calidad de agua, específicamente en el tema sanitario, en el tema de enfermedades, ¿no? Entonces la sesión del día de hoy está denominada gestión sanitaria enfocada a la calidad del agua. Eh, pero antes de hablar vamos a hacer una caída primero sanitaria, yendo hacia el tema de calidad de agua, ¿no? Entonces, antes de ello es necesario saber o entender conceptos muy específicos, muy necesarios, como es el tema de sanidad acuícola, ¿no? La sanidad acuícola es el estado del ser vivo que está sano o disfruta de una buena salud, ¿no? A fines de cultivo, no son la crianza de peces acuáticas con fines de alimentación. Entonces, este concepto de sanidad acuícola va más hacia el tema de la salud de aquel recurso vivo, ya de aquel recurso hidrobiológico, procedente tanto sea de cultivos, como también se da algunos casos de medios naturales acuáticos, ¿no? Y esto nos brinda herramientas que permiten mantener, proteger, mejorar el estatus sanitario de un país, la zona, compartimento, donde se encuentran estas poblaciones. La sanidad acuícola tiene tres enfoques, ¿no? El enfoque de vigilancia, el de prevención y el de control. Entonces, bajo estos tres enfoques, lo que realizan son diversas estrategias de acción, ¿no? Que es lo que hoy en día nosotros a través del Organismo Mundial de Sanidad de Salud Animal, nosotros vendemos estas directrices para nuestra propia normativa nacional y a la vez lo que se aplica hoy en día a nivel nacional en muchos centros de producción acuícola. Pero para hablar de sanidad acuícola es necesario conocer un poco de los pilares de la salud de la acuicultura. Ya, como mencioné, mi expertise es más a nivel de peces, entonces por ende, voy a un poco más direccionarme hacia la acuicultura. Lo que buscan es tener cultivos sanos y seguros, ¿no? Vamos a dejar de lado el concepto de inocuidad, que va más hacia hacia el producto hidrobiológico como tal, el recurso ya pescado, ya cosechado. Acá sí que vamos a hacer inferencias meramente al tema de cultivo, ¿ya? Pero necesitamos considerar tres criterios importantes, como es el de bioseguridad, que son medidas para evitar el ingreso de enfermedades. Otro concepto como el de buenas prácticas acuícolas, estamos aplicando un pilar muy importante que es el bienestar adecuado, ¿no? Donde la especie obviamente crece a condiciones favorables, óptimas, y se encuentra, entre otras palabras por decir, se encuentra satisfecha. El bienestar animal implica 5 libertades: que esté libre de hambre, sed, desnutrición, temor y angustias, molestias físicas, térmicas, dolores, lesiones, y manifestar algún comportamiento natural, ¿ya? Entonces, estos pilares es la base de aplicar sanidad acuícola, y está unado, como les mencionaba, ¿no? Esta calidad hoy en día, específicamente, se viene jalando con 5 factores, 5 aspectos que son muy relacionados específicamente a los aspectos de la sostenibilidad, hablando en agricultura, ¿no? Que es el tema sanitario, económico, ambiental, social y de manejo. Entonces, hoy en día, hablar de bienestar animal es esta tendencia también de convertir estos cultivos en sostenibles, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario considerar dentro de estos pilares este aspecto para poder describir, conocer mejor tu cultura, sacarle el mejor provecho a este tipo de cultivos que son los más adecuados. Para fines de la presente sesión, nosotros obviamente conocemos el tema de cadena productiva acuícola, que abarca desde centros de producción de semillas, hatcheries, centros de cultivo, de engorda, planta de procesamiento, comercialización y de correspondientes exportaciones o importaciones, ¿no? Sin embargo, esta es una cadena, de flujo, ¿no? Que se viene dando, y en todos ellos vamos a poder ver temas de gestión sanitaria. ¿Ya? En cada
uno de los aspectos, en cada uno de estos eslabones, ¿no? Pero para fines de esta sesión vamos a hablar específicamente a nivel de centros de cultivo. Así que temas de planta de procesamiento, comercialización, exportación e importación, no los voy a tocar, ¿ok? Pero bueno, lo hablamos a nivel de gestión sanitaria y desde ahí partimos el tema de que, ¿qué es gestión sanitaria? ¿No? O sea, ¿cuál es el verdadero concepto? Existe una ruta de trabajo para hacer gestión, quién lo establece, qué es lo que busca, cuál es su importancia. Entonces hay un montón de consideraciones que se nos viene ahora en la mente, ¿no? Acerca de la gestión sanitaria, porque no solo es aplicado en temas acuícolas, también en temas de salud específicamente, en temas específicamente de otros tipos de industrias, ¿no? Como el tema agrícola, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, hablar de gestión sanitaria acuícola, ¿qué nos lleva? Nos lleva no estamos hablando de gestión sanitaria, asegura a ti que tengas una correcta gestión. Entonces, estas tres acciones que es implementar, verificar, cumplir, condiciones, acciones o herramientas, ¿no? Que nos permitan realizar el manejo de los recursos hidrobiológicos. ¿Con fines de qué? Uno, prevenir la aparición de posibles agentes patógenos y dos, o en su defecto, controlarlas, en el caso que estén presentes, ¿no? Buscando bajo dos aspectos. Uno, minimizar el costo y dos, que sea rápido de atención, que sea efectivo. Entonces, hoy en de que busca, ¿no?, establecer aspectos claves para poder desarrollarlas, ¿no? La gestión sanitaria, la gestión acuícola específicamente. Entonces, donde ustedes pueden ver que la parte basal es a nivel de manejo, a nivel de la nutrición, a nivel de calidad de agua. Esto conlleva a desarrollar unas buenas prácticas acuícolas. El eslabón siguiente vendría a ser un plan de vigilancia, planes de vacunación como de control y planes de contingencia como planes específicamente de emergencia, que aunado a medidas de bioseguridad desarrollan de cierto modo buenos índices productivos y el resultado. Pero para ello es necesario saber también hacia dónde apunta esta gestión, ¿no? Ya lo había mencionado, pero lo principal tiene como importancia es proteger a los recursos hidrobiológicos vivos, ¿ya? Muertos no sirve. Acá estamos hablando de a nivel de centros cultivos, como le mencionaba, vivos, que proceden de centros de producción o de aquellos ambientes naturales, ¿ya? Que obviamente se tienen programas de repoblación, también programas de cultivos, ¿no? También hacia dónde apunta la importancia, reducir los riesgos que surgen del potencial ingreso, establecimiento, propagación de agentes patógenos y las enfermedades que ellos lo el reglamento de la sanidad de los recursos hidrobiológicos, bueno, que está liderado por Sanitez, ¿no? Esta finalidad es de la de asegurar el estatus sanitario del país, zona o compartimentos en donde se encuentren los recursos hidrobiológicos y proteger la salud pública. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque prácticamente al tener enfermedades, ya, o al desproteger la salud animal, es que genera unas pérdidas económicas. Y acá se puede evidenciar algunas casuísticas que hemos podido identificar de generar llenas de pérdidas. Y en el caso del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa, en Canadá representó pérdidas de 150 millones de dólares. Entonces, esta es la necesidad por la que necesitamos tener medidas de gestión sanitaria, programas de vigilancia, de control, ¿no?, y de emergencia, de corresponder a la naturaleza de la enfermedad, a fin de que podamos nosotros concretarlo, manifestarlo y poder también darle ese valor necesario que la sanidad acuícola hoy en día está tomando de a pocos ese empuje, ¿no? Esa necesidad vital, por así decirlo, dentro del cultivo de tilapia. Bueno, el cultivo en general de cualquier especie, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el tema de sanidad, nosotros también todas nuestras herramientas que realizamos, análisis de riesgo, vigilancia, entre otros aspectos, se basa en un análisis de riesgo. Y ahí ese análisis de riesgo parte desde la parte inicial, que es que identificar el peligro.
En este caso, el peligro es una condición, una característica intrínseca que puede causar una lesión, una enfermedad o una determinada población. El peligro, en este caso, va a estar representado por agentes patógenos, ¿no? A lo largo de todos estos 30 años, prácticamente, la autoridad sanitaria, bueno, obviamente ha habido algunas adecuaciones, obviamente a nivel de ministerios, antes eran ministerios, SANIPES, ITP, ¿no? Pero dentro de ese marco se han dado algunas apariciones, confirmaciones como tal por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? Y desde el 2017 que prácticamente se replantea el plan de vigilancia oficial de los recursos hidrobiológicos, donde también se empiezan a detectar algunos patógenos, ¿no? Como el tema del virus de Pelacurte, el virus de necrosis pancreática, bueno, el tema de brucelosis fue un tema de reporte científico, pero a la fecha venimos haciendo una vigilancia pasiva. Y también aunado a ello, la tendencia de aparición de enfermedades en países vecinos, ¿no? Países que son limítrofes con nosotros, ¿no? Como es el tema de Lisa en Chile, Aflucicela en lo que es Brasil, y lo más reciente que es ISKNB, que viene generando grandes pérdidas en lo que es Brasil, ¿no? Entonces, SANIPES viene identificando no solo sus patógenos a través de un plan oficial de vigilancia de enfermedades, sino también a través de análisis de riesgos previos a la importación, también realizan, ¿no? estas verificaciones a fin de a proteger el estatus sanitario de nuestros recursos a nivel nacional, ¿no? Entonces, partamos de la premisa que cualquier peligro, en el tema sanitario, el peligro va a ser representado por un agente patógeno. Entonces, ¿cuáles son las causas, factores y vías de aparición de estos peligros, estas enfermedades, no? Uno es el comercio y el movimiento de recursos, ya sea internacional, interno, interprovincial. Como se dice en los casos, el movimiento es una de las grandes causas. El segundo es el conocimiento de agentes patógenos y sus hospedantes, ¿no? Afecta, tenemos a la especie susceptible, no la tenemos. El tercero es que tengan gestión sanitaria en los cultivos de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Los centros de producción hoy en día, ¿cómo están? Cuentan con estas implementaciones, con estas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a prevenir o controlar en su defecto. Y bueno, y por último, el tema de variaciones medioambientales en el ecosistema. Que prácticamente lo que hace es que esa nueva tendencia de calentamiento global, ¿no? Esta que conlleva a que prácticamente nos tengamos que adaptar, ¿no? A estas nuevas tendencias medioambientales y a la vez también nuestros cultivos acuícolas también tienen que sufrir estas adaptaciones. Entonces, ¿qué tan beneficioso será ello dentro de nuestra gestión sanitaria? Quizás aparecerán más enfermedades, quizás mutarán algunas, quizás se harán mucho más susceptibles a más especies, no sabemos, ¿no? Entonces, como que esta influencia del cambio climático también afecta específicamente al tema sanitario. Entonces, para ello, como ya les mencionaba, habíamos identificado peligros, en este caso eran las enfermedades, los agentes patógenos. Nosotros, a través de la lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos, aprobada mediante resolución de presidencia ejecutiva 066-2022, así la pueden encontrar. Nosotros como SANIPES tenemos establecida esta herramienta para establecer qué enfermedades vamos a enlistar, priorizar, por así decirse, y que son parte también de nuestra vigilancia en algunos casos, y otros también bajo un tema de vigilancia pasiva, los reportes de brotes, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar esta lista, está actualizada y también se establece una condición, ¿no? Si la enfermedad está endémica o está exótica. Endémica si está presente en Perú y exótica cuando no está presente. Entonces, esta lista nos ayuda a nosotros también a ordenarnos en temas de gestión sanitaria para hacerlo mucho más específicos a través de planes de control o planes de emergencia de corresponder. Pero bueno, es un poco parte de la intro, y ahorita ya hablando específicamente de esta vinculación de medio ambiente, ¿no? Esta parte en la epidemiología de cada enfermedad, acá hice un pequeño resumen referente a ello, por ejemplo, ¿no? La infección por Perkinsus Olseni, que es un parásito que afecta a los moluscos, específicamente a los ostreidos, su epidemiología nos dice de que se enlaza muy directamente con valores de salinidad que van mayor a 25 PCU, ¿no? Ya que prácticamente tiene un crecimiento óptimo y es donde normalmente suele darse la mayor cantidad de brotes en ostras y a balones, ¿no? En el caso de temperatura, este parásito prácticamente dice, ¿no? Mayor mortalidad se ha registrado en estas poblaciones de ostreidos y abalones a temperaturas que van de más de 20 grados Celsius.
En el caso de septicemia hemorrágica viral, ¿no? Nos indica que los brotes de VHS suelen darse entre 7 y 14 grados. En el caso de necrosis pancreática infecciosa, que es una enfermedad endémica que tenemos acá en Perú, estas se relacionan a temperaturas que van entre 10 a 15 grados. Y hablando del virus de tilapia lacustre, ¿no? Que es a la tilapia, como dice el nombre, los brotes se relacionan o se suelen dar a partir de los 25 grados, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta diapositiva, ¿no? Nos indica de que más allá de esta interrelación que siempre estamos acostumbrados a ver entre lo que es especie de cultivo, que puede ser trucha, tilapia, langostino, molusco, lo que sea, y sus rangos óptimos de cada parámetro de calidad de agua que se suele medir, ¿no? También al haber posibles enfermedades o posibles agentes patógenos, ¿ya? Estas también se adaptan, sus manifestaciones, su tipo de infestaciones, sus tipos de generaciones de brotes, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, esto también se vincula. Entonces, es necesario también no solo ver la calidad del agua como si es beneficioso o no para mi especie, sino también es saber, ok, este rango de parámetros de calidad de agua que tengo actualmente en mi centro de cultivo, ¿es favorable o no es favorable para que se manifieste alguna enfermedad? ¿No? Entonces, ahí es donde prácticamente empezamos a darle no un nuevo enfoque, pero sí una nueva tendencia más global de estas afectaciones del medio ambiente. Y es por ello que es necesario hablar de la actividad epidemiológica. Porque para hablar de esta actividad epidemiológica es necesario hablar del hospedador, en este caso puede ser el recurso hidrobiológico, puede ser trucha, langostino, tilapia, de un agente patógeno que puede ser bacteriano, viral, fúngico, parasitario, y del medio ambiente. En el caso de recursos hidrobiológicos, el medio ambiente está representado por el agua, ¿no? Entonces, este agua va a estar representado por el tema de su calidad, también de su hábitat, la microbiota que acompaña, ¿no? Esa fauna acompañante, esa flora acompañante dentro del agua, ¿no? De corresponder. Entonces, es necesario poder identificar, poder describir cada uno de estos aspectos de la triada a fin de poder entender alguna posible manifestación de enfermedad. Hablando específicamente de las rutas de transmisión de los agentes patógenos, como pueden ver, hay rutas internas que se dan a nivel del centro de producción acuícola y rutas externas que son fuera, ¿no? Que prácticamente están vinculadas sí o sí con el cultivo. En las externas identifica el tema del agua, los recursos hidrobiológicos, como es el recurso biológico, las ovas, los peces, el alimento, vectores, pómites, vehículos, personal y visitantes. En ruta interna tenemos personal, pómites, recursos hidrobiológicos, alimento y resto de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces lo que es necesario acá destacar son dos cosas, ¿no? El tema del agua como una principal ruta de transmisión de agentes patógenos y también por el contacto, específicamente, obviamente es el entorno de estos recursos hidrobiológicos que están tanto externamente como internamente. Identificando ello, vamos a hacer el símil de un centro de cultivo, ¿no? Por ejemplo, el círculo del centro es el centro de cultivo que representa una unidad productiva de trucha arcoíris, de tilapia, de langostino, el recurso que queramos. Lo que está inmerso en él es el tema del recurso hídrico, por quién es abastecido o dónde se encuentra, ¿no? En el caso de jaula. Y de ahí el siguiente eslabón es el entorno, ¿ya? Hay acuicultores vecinos, o hay otras actividades como agricultura, ganadería, minería, ¿no? Que puedan, de cierto modo, eh, podrían vincularse o podrían estar afectando, ¿no? De ser el caso, a nuestra actividad, a nuestra unidad. Y obviamente el tema de poblaciones. Entonces, tocando esos aspectos, es necesario mencionar que existen diferentes consideraciones para poder ya ir encauzándonos hacia el tema de calidad de agua, ¿no? Ya que prácticamente los aspectos físicos y funcionales de la acuicultura son 4, ¿no? Que es utilización, alimentación, medio ambiente, comportamiento y salud. El tema del medio ambiente, hay aspectos negativos o positivos. El negativo, ¿cuál es? Es un desafío ambiental, ¿ya? Es donde prácticamente forzamos al recurso, a la especie que vamos a cultivar, la forzamos a que se adapte. Ya ve tú a saber si crece o no crece o se demora en crecer, ¿no? Y lo positivo es que hagamos una buena elección del agua, del recurso, de ese entorno donde se va a desarrollar nuestro cultivo. Ahora, y sea como que haciéndolo mucho más vinculado
Estos indicadores de la calidad del agua, ya específicamente hablando por medio ambiente para nuestros recursos hidrobiológicos, ¿no? Se vinculan específicamente con diferentes accionarios, con diferentes necesidades de los recursos, como es el de respiración, balance iónico, regulación térmica, buena calidad del agua, la salud, salinocuidad, ¿no? Nutrición, alimentación, entre otros. Enfoquémonos en esta parte de entre medio ambiente y salud, ¿ya? Este es un estudio que han hecho en Reino Unido referente al bienestar animal de la trucha arcoíris y recopila información a nivel mundial, ¿ya? Entonces, como que ha sido bien minucioso este estudio y resalta ciertos parámetros que son necesarios considerar como indicadores viables para el cultivo. Pero antes que seguir, ¿no? Sabemos que si hablamos ya de calidad de agua, estamos hablando de alrededor más de 15 parámetros posiblemente, que se estén interactuando, que estén articulándose, que se vinculen, ¿no? Porque al hablar de calidad de agua no podemos hablar de temperatura, oxígeno y pH solito, no. Esto sería una equivocada dirección de hablar de calidad de agua. Al hablar de calidad de agua estamos hablando de un sistema de articulación, un sistema de vinculación. ¿Por qué? Porque hay parámetros, como es el caso de temperatura, que afectan al resto de parámetros, ¿ya? O viceversa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si yo les preguntaría en estos momentos, ¿cuál es el parámetro que ustedes priorizarían dentro de su cultivo de recursos biológicos? Quizás algunos me dirán temperatura y oxígeno, otros pH, no, otros me dirán compuestos nitrogenados sin temperatura, ¿no? Entonces, sé que indirectamente siempre se ha vendido eso, ¿no? Como que estos son los claves, ¿no? Pero para ser sinceros, hablar de calidad de agua, hablar de gestión de calidad de agua, es necesario tener una visión panorámica de todos estos, en lo posible, ¿ya? Sé que por temas económicos, por temas también de no contar con buenos equipos o contar con equipos con indicadores básicos, ¿no? Hace de que no podamos verlo de una manera completa. Y muchas veces decimos, oye, pues si la temperatura está bien, si el oxígeno está bien, si el pH está bien y mi pez no crece, ¿qué pasa? Entonces atribuimos quizás a la mala genética, cuando posiblemente puede ser un tema de sólidos disueltos, un tema específicamente de compuestos nitrogenados, entre otros aspectos. Entonces es necesario siempre tener una visión panorámica de tu calidad del agua. ¿Por qué? Porque estos parámetros interactúan ya con la fisiología, con el metabolismo de ese recurso. Entonces no podemos inferir que 3 sean los que direccionen tu cultivo cuando sabes y eres consciente que son más parámetros, ¿no? Obviamente por temas de tiempo, tampoco es que voy a poder enfatizar, me gustaría poder enfatizar un poco más respecto a estos parámetros, porque además también cada centro de cultivo, mencionarles de que es único, ¿ya? La calidad del agua, no sé, del cultivo en una laguna, del Abricoche en Huánuco, es totalmente distinta a la calidad de agua de los centros que están en Bambamarca, en Cajamarca, ¿no? Y sumamente distintas a los centros de Paiche que se encuentran en lo que es en Ucayali y en cualquier parte, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que tenemos microclimas. Entonces, la calidad del agua no podemos hablar de rangos óptimos o valores óptimos cuando prácticamente cada centro de producción acuícola es particular, es único, ¿ya? Es un sello, la calidad de agua es un sello de identificación que prácticamente me pasaba mucho que cuando asesoraba centros de cultivo en tilapia, me decían, oye, ¿por qué no crece acá y allá sí? Y era un mismo dueño, con el mismo manejo, con la misma gente, y eran zonas distintas. Uno estaba en Nueva Cajamarca, San Martín, y otro estaba en lo que era la zona de Coterbo, en Cajamarca. Entonces, me decían, pero si tenemos, es la misma cepa, es el mismo alimento, casi el mismo manejo, porque los chicos han venido de allá, de Cajamarca. Entre otros aspectos, ¿qué pasa? ¿Y qué era? Calidad de agua. Entonces, ese es el tema que quiero también difundirles, concientizarlos, es que la calidad de agua es un sello único por centro de producción acuícola. Nunca van a ser iguales, porque va a depender, en el caso que estén en jaulas, van a depender de las corrientes, del flujo, de la velocidad del agua, ¿no? También de las estacionalidades. Hay muchos parámetros ya de que determinan de las condiciones del suelo o del sedimento, entre otros aspectos. Bueno, ya mencionándoles esto,
voy a entrar a detallar un poco el tema de los parámetros. En este caso sería la temperatura, ¿no? Es clave, obviamente sé que prácticamente la temperatura se direcciona con mucho el tema del crecimiento, el metabolismo, y hay estudios demostrados en eso, ¿ya? Y entonces es necesario también mencionar de que prácticamente existen rangos óptimos, sí los hay muchos estudios a nivel también de estadios, ya sean ovas, alevinos, juveniles, engorda, ¿no? Sin embargo, que estos rangos, prácticamente al decirles que los centros de producción son únicos, estos rangos tiene que establecerlo cada centro, ¿ya? Porque obviamente, a lo que ya les mencioné, hay variaciones muy típicas o atípicas, ¿no? Muy particulares a considerar. Pero bueno, dentro de todo ello, estas variaciones, normalmente el rango se mueve en un crecimiento muy lento, de 0 a 10 grados. Estoy hablando a nivel de truchas engordas, ¿ya? De 10 a 18 grados, crecimientos óptimos, problemas mínimos con enfermedades o parásitos. Ya cuando la temperatura empieza a elevarse, ¿no? Vemos crecimientos lentos, problemas máximos con enfermedades, parásitos, y obviamente por encima de 30 ya prácticamente es una cochada, ¿no? Entonces, que también estamos viendo, ¿no? Que, por ejemplo, hay ciertos forzamientos en los cultivos. Por ejemplo, nos llegaban alertas recientemente de Amazonas, imagínense, de Amazonas, trucha arcoíris, donde la temperatura estaba que 25 grados, 22 grados. Entonces, eso obviamente que no es, la calidad del agua no es la adecuada tampoco para el recurso. Entonces, ese tipo de consideraciones, ya, por más que creamos que están emprendiendo las personas todas esas cosas, pero también vamos a las personas que las pautean, que los guían, que le dan las consideraciones técnicas necesarias para saber de que bajo esas consideraciones la trucha nunca le va a crecer y están mucho más expuestas a posibles parásitos, como lo menciona acá, ¿no? Hablemos también del oxígeno disuelto, ¿no? El oxígeno disuelto sí es un poco mucho más estable, por así decirlo, no es tan variante como el tema de temperatura, pero sí el oxígeno disuelto, si lo hablamos solito como tal, o sea, lo que leemos en el multiparámetro que dice ppm miligramos por litro, no es suficiente. Y quien les diga eso, no quiero respetarlo, pero quiero mencionarles de que concienticemos de que básicamente los cultivos de especies de agua fría, como la trucha, ¿no? Pejerrey, estos cultivos normalmente se dan en alturas. Entonces hay un factor que es clave, que es la presión atmosférica, que prácticamente regula, ¿ya? O mejor dicho, nos dice qué cantidad del oxígeno disponible se puede utilizar, nunca al 100%, y que me diga lo contrario, que levante la manito, ¿no? Pero en altura, la presión atmosférica es un factor relevante para poder determinar la verdadera concentración de oxígeno disuelto. Entonces, y esta es muchas de las cosas que he salido ver, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, ¿no? En Puno, en Huancavelica, en Huánuco, donde prácticamente llegabas y en los centros de cultivo decían, ah, pero tengo 8 o 7 de oxígeno. Y le digo, mira a qué altura estamos, tu porcentaje de saturación. Ah, no lo sé. Ah, no sé. Quizás no lo he calibrado, quizás no lo he compensado, ¿no? Ah, entonces como que ahí te das cuenta que ese 8 muchas veces no es 8, ya al menos en estas situaciones de altoandinas, este 8 a veces se convierte hasta en 4 miligramos por litro, 5 miligramos por litro, y va aunado de altas densidades de carga. Eso conlleva obviamente a que la disponibilidad de oxígeno para esa biomasa de recurso no sea la adecuada, así de fácil. Entonces no nos mientamos diciendo 8 miligramos por litro o leyendo el multiparámetros en las unidades de miligramos por litro en ppm, que sea suficiente, ¿no? Al menos para el caso de, como les mencioné, de truchas en zonas altoandinas, no. Entonces, hay que compensarlo, ya hay que hacer las modificaciones necesarias para determinar los porcentajes de saturación, porque es ahí la única forma que sabemos la verdadera concentración de oxígeno disuelto disponible. Y esto también está enfocado obviamente a este comportamiento del oxígeno disuelto, ¿no? Durante el día, que fácil ya muchos de ustedes lo sabrán, ya, bueno, durante el día, de cierto modo, esta unidad productiva, esta jaula, este tanque como tal, va a estar, de cierto modo, siempre va a haber una ración de por medio con la que se va a alimentar al recurso. Estos van a también a defecar, por ende, ¿no? Estas defecaciones o algunas vegetaciones también que se generan a lo largo de estos bordes o en el fondo de estas unidades productivas, ¿no? Que generan, ¿no? Generan
de que también haya una generación prácticamente de respiraciones, ¿no? Es propia de esta flora, ¿no? Que se genera acá en la parte de sedimentos, o los detritos como tal, o el fitoplancton, ¿no? Que es obviamente que es clave dentro de los cultivos acuícolas, ¿no? Entonces, dentro del día, por así decirse, hay un consumo, ¿sí? Hay un consumo de oxígeno. Hay un consumo de oxígeno, pero la fotosíntesis también la genera como tal. Eso es lo bueno, es poder establecer un balance, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre en la noche? Que es prácticamente los picos donde prácticamente baja el oxígeno y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? Si en la mañana quizás estaba en 8 y yo estoy en 3, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, eso obviamente porque es un proceso prácticamente de respiración que se está dando, ¿no? Donde prácticamente todos esos posibles comunidades, esas microbiotas, todo lo que esté presente dentro de nuestra unidad productiva, esté respirando y eso hace que haya un consumo muy excesivo del oxígeno disuelto, ¿ya? Entonces, esto que nos podría generar una hipoxia ambiental, está aunado a un tema de abundancia en fitoplancton, estanques profundos, ¿no? Exceso de alimentos, días nublados, muerte de fitoplancton, entre otros. Imagínense, hay una serie de posibles causas, ¿no? Y obviamente la trucha como tal, a 15 grados Celsius, establece ciertos rangos para el tema específicamente, estoy hablando de engorda, ¿ya? Establece rangos, ¿no? Que por ejemplo de 0 a 2.5 miligramos por litro de oxígeno hay casos de mortalidad, ¿ya? Entre 2.5 a 5 hay una dependencia fisiológica que quiere decir como que deja de crecer, deja de comer, hay un estrés de por medio, ¿no? Entre 8 a 5 hay una dependencia alimenticia donde hay un buen aprovechamiento ya del alimento, crece, el pez está en buenas condiciones. Y bueno, por encima de 8 hay una independencia de oxígeno, ¿no? Que obviamente nunca es bueno, tampoco está sobresaturado, ¿no? Y acá vamos a explicar por qué. Y esto está, más que en la concentración del oxígeno, está alineado, disculpen, con el tema de la saturación del oxígeno. ¿Ya? No podemos estar ni subsaturado ni supersaturado. ¿Ya? Y esto nos hace referencia porque se pueden dar diversos casos, como enfermedades de la burbuja, en el caso que se ha visto en tilapias, también en algunos crustáceos, ¿no? Y también específicamente porque podría generarnos amplias variaciones de la saturación del oxígeno. Si pudieran ver esta curva azul, esta amplia variación genera cambios muy drásticos dentro de un sistema, dentro de una unidad productiva. Y hace que estos cambios tan radicales, hace de que sea mucho más inestable ya nuestro sistema. Entonces, a diferencia de esta curva verde, donde ustedes pueden ver que la saturación prácticamente está oscilando de 70 hasta 120%, ¿ya? Y esto quiere decirte que obviamente acá no hay tantos cambios, o sea, aquí está más estable y por ende hay un mejor aprovechamiento del recurso. Entonces, si ustedes dentro de sus unidades logran monitorear días completos entre noche y día, o sea, 24 horas completas, y pueden determinar estas curvas, es ideal para poder saber bajo cuál es tu caída de saturación y también tu caída de concentración de oxígeno disponible que tú le puedes ofrecer a ese recurso, ¿no? Para que no tengas manifestaciones, ningún problema, ¿no? Lo ideal es que tampoco haya cambios tan bruscos de hora en hora, ¿no? Por ejemplo, que no pase de tener 100% a tener 50% en 30 minutos. No, esos cambios son muy bruscos. Entonces, recuerden que fitoplancton respira, el detritus respira, el recurso respira, entonces hay un agotamiento de oxígeno que ¿quién lo va a suplir? Entonces es necesario poder identificar estas curvas a fin de saber si tu sistema o tu unidad productiva está equilibrada o está en desequilibrio, ¿no? Hablemos del pH. Bueno, el pH todos sabemos, ¿no? De que lo óptimo va entre aproximadamente 6,5 hasta 8,5, 9, ¿no? Que es lo que siempre se recomienda a nivel de literatura, ¿no? Pero ver el pH así solo resultaría un poco negligente. ¿Por qué? Porque el pH prácticamente se vincula muy directamente con los sistemas de alcalinidad, los sistemas buffers del agua. Recuerden que el agua como tal, tiene un sistema tampón, quiere decir de que se equilibra, así como se equilibra este tema del oxígeno, como pueden ver las curvas acá, ya con respecto al tema de saturación y las concentraciones de oxígeno,
que es lo ideal, este verdecito que ustedes pueden ver acá, ¿ya? El oxígeno disponible hace que este sistema también buffer, al igual que el pH, ¿ya? Contribuyen a que este sistema buffer se empiece a regular. Quiere decir de que si en un momento hay un exceso, ¿no? De carbonatos, entre otros aspectos, ya bicarbonatos, carbonatos, o todas las variantes en función, ¿no? de lo que regula el tema de alcalinidad, ya este sistema propio del agua lo que va a hacer es llevarlo lo más cercano, ya, a 100 miligramos por litro, ya. Sin embargo, es necesario también tener este dato, porque podemos tener pH que van de 6,5 a 9, que tú dices, oh, es normal, está bien, ¿no? Está bien para mi cultivo. Sin embargo, podemos tener alcalinidades por debajo de menos 20, como ustedes pueden ver acá, que normalmente esto se da de 6 de la tarde en adelante. Y estos son los puntos críticos, porque prácticamente la alcalinidad, como es un sistema de buffer, hay una regulación de iones. Y en teoría también hay un desbalance iónico a nivel de la especie. Entonces, es clave poder saber este tema y además de ello, también a la hora que siempre van a ver, por ejemplo, estas nuevas tendencias de sistemas súper intensivos, como es el bioflow, el aquamimicry, ¿no? El simbiótico, prácticamente juegan en función de ese tema de alcalinidad, pH y oxígeno. Entonces, es un equilibrio constante que siempre uno como agricultor, uno como especialista, siempre tiene que estar actualizándose en estos temas. ¿Qué es lo recomendado? Que el pH, siempre y cuando, eso es el idóneo, siempre y cuando está bordeando entre 6,5 a 8, siempre y cuando la alcalinidad esté en una consideración moderada que vaya de 50 a 120 miligramos por litro. Ese es un sistema equilibrado. Si la alcalinidad está por debajo de esos límites o por encima, estamos hablando prácticamente de un desbalance metabólico también que afecta a la especie y te deja de comer y quizás aparecerán algunas cianobacterias o algunos fitoplancton que prácticamente empiezan a eutrofizar la columna del agua de tu unidad productiva. Por último, vamos a hablar de los compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados obviamente vienen del alimento, ¿no? También de alguna tema de las heces, las excretas, las mudas, ¿no? De corresponder. Sin embargo, es necesario también poder identificar cómo esta se vincula específicamente con el pH, ¿no? Los que les mencionaba, si tienen que priorizar, no decirme cuáles son los más importantes, decir, no, yo mido esto porque son los importantes, no, ese concepto quitémoslo, sino vamos a empezar a hablar del tema de priorización, porque también no es económicamente rentable monitorear 18 o 20 parámetros, es obvio, no lo es, y además tampoco hay un equipo que te mida todo, no lo hay. Entonces, empecemos a priorizar con qué parámetros, qué indicadores de calidad de agua requerimos para entender un poco mejor nuestro sistema, ver si estamos por un buen camino, quizás, o también identificar cuáles son los meses más vacíos, más limitantes, o los más perjudiciales, ¿no? O los óptimos también, ¿no? Donde podemos quizás aumentar un poquito la densidad, aprovechar mejor la columna de agua, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, el compuesto nitrogenado es vital, ¿ya? Es uno de los más claves, y este es un resumen de la resistencia, en este caso, al amonio no ionizado, que es la forma tóxica, ya del hidrógeno amoníaco total, donde se pueden dar cuenta que básicamente los peces son los que tienen menos resistencia contra atones de crustáceos y moluscos, ¿no? Y esto que nos puede generar, ¿no? Puede generar problemas con anorexia aguda, ¿no? Algunas alteraciones a nivel de las lamelas bronquiales como hiperplasia, hipertrofia, dificultad en la respiración. Imagínense, si estas lamelas prácticamente tienen alguna alteración, por así decirse, y es por donde prácticamente captan el oxígeno del agua, obviamente va a generar problemas con la dificultad en la respiración y obviamente al no haber oxígeno disponible para ese recurso, para hacer todos sus procesos fisiológicos metabólicos, daña específicamente la osmorregulación como tal. Entonces también infiere que la especie deje de crecer, esté más susceptible a enfermarse, esté más estresado, ¿no? Entonces siempre veremos de que estos recursos, poder bajar en lo posible, conocer un poco el tema de calidad de agua para aplicar a manejo y a la par ver lo posible de que estas especies o estos recursos estén lo menos estresados posible. Los compuestos nitrogenados,
bueno, el tema está de la nitrificación, ¿no? Que pasa este compuesto de forma tóxica, pasa a nitrito, que también es otro de las consideraciones tóxicas, ¿no? Que ante la oxidación de la hemoglobina, que lo que genera es prácticamente un envenenamiento ya a nivel de los recursos y hace que se vuelvan cianóticos y mueran por asfixia, por hipoxia, disculpen, ¿ya? Porque obviamente son incapaces de trasladar el oxígeno que están presentando. Este es un poco de unos casos, ¿ya? Que hemos visto en lo que es la laguna de la Uricocha, si no me equivoco, ya que eran, por ejemplo, temporadas, ya pocas etapas, donde podríamos describir el tema de calidad de agua, específicamente en dos parámetros, calidad de agua a nivel de temperatura y oxígeno. ¿Ya no? Entonces, de 15 a 18 grados, ¿no? Y sus bajas de oxígeno iban de 6 hasta 4 miligramos por litro. Entonces se dan cuenta que a 4 o 5 metros de la superficie habría este punto de quiebre, donde es prácticamente cambia la temperatura y cambia el oxígeno, ¿ya? Y prácticamente porque de acá se vuelven ya un poco más estáticos, ¿no? Esta cadena más estática. Entonces, en este punto de quiebre es donde se concentra la mayor concentración de se tomaron muestras y se encontraban algunas cianobacterias, ¿no? Que estaban generando mortalidades en sus cultivos de truchas de jaula, que está representado por este cuadrito, que estaban a 4 o 5 metros, que es lo habitual, ¿no? Que es lo habitual de los centros de cultivo, ¿no? Que es, prácticamente es un tamaño estándar, ¿no? Entonces empezaron a presentar mortalidades que decían, uy, quizás es una enfermedad, hicimos todo el descarte debido, ¿no? Y no, no era ninguna enfermedad, sino era más que nada un tema de manejo de calidad de agua, ¿no? Que obviamente siempre es necesario también poder identificar. Sabemos que existen muy pocos equipos que puedan hacerlo, pero sí hay sensores, hay total loggers, que nos permiten, ¿no? Que de una manera ir bajando metro a metro y ir midiendo la temperatura como tal. ¿Y qué pasó en este mismo centro, la Uricocha? Que, por ejemplo, ¿no? Ya en épocas un poco más de friaje, no, esto ya era friaje, ¿ya? Empezaron a bajar hasta 7 grados a nivel de profundidad entre 14 y 15 metros, ¿ya? Entonces lo que presentaban acá es que su oxígeno era mucho más estático, ¿ya? De 8 a 9, por así decirlo, pues, la tendencia era bien lineal, y se daban cuenta que esta curva de acá, esta curva de quiebre de la temperatura estaba a 7 a 8 metros. Entonces, ¿cuál fue la propuesta con este centro? Fue que se crearon, mejor dicho, armaron paños o jaulas le permitía ganar biomasa en tiempos, ya, acortar un poco de tiempos, y eran, de cierto modo, acciones que permiten, ¿no? El mero hecho de poder conocer tu calidad de agua, describirla, conocerla, concientizarte, saber cómo sacarle el mejor propósito, el mejor rendimiento, por así decirse, le ayudó un montón, y al final él hacía tres campañas, de 3 a 4 campañas así a nivel de todo un año completo, o sea, con esta determinación, este centro empezó ya hasta 2 campañas y sacaba lo mismo que cuando hacía las 4 campañas, pero aprovechando estas épocas, ¿no? Acortaba tiempos, tenía tiempos de descansos, ¿no? Entonces, decía como estos descansos ambientales, sanitarios, como que quisiéramos llamarlo, también nos permite de que este suelo descanse del alimento que cae de las jaulas, el alimento no consumido, las heces no consumidas, algunos pesitos muertos por ahí, descanse y también se recupere, ¿no? Es como cualquier ambiente, ¿no? Que se descanse, recupere y trabajar con estas mallitas, ya, pero en tiempos específicos y sin necesidad de tener la chamba durante todo un año. Bueno, el tema de emisión de calidad de agua se puede dar de diversas formas, ¿no? A través de perfiladores automáticos, asistencia de laboratorio acreditado, multiparámetros, kits rápidos, ¿no? Y este es hoy en día el tema de los kits rápidos, que es lo que venimos, o sea, promoviendo a través de, por ejemplo, Bárbara, si me ayudas ahí,
hay un videíto que justo hemos realizado con los chicos de la Subdirección de Sanidad. En este caso es un video tutorial bien práctico, donde también te indica de que a través de estos huevitos o pop-its, como se menciona, nos ayudan también a tener, no quizás el valor exacto, pero sí al menos dan un referente. A no tener nada, el referente nos ayuda y nos direcciona. Oye, sí, puede ser calidad de agua, ¿no? Quizás tu pez está estresado por sólidos y eso que te infiere a las manifestaciones quizás de parásitos, no están muy alterados, las melas branquiales están atrofiadas o no, quizás es necesaria para poder conocer de cerca tu cultivo. Si tú no conoces nada y me dices, la temperatura está bien, está dentro del rango óptimo, pero ¿cuál es tu rango óptimo de tuyo como centro? ¿No? Son cosas muy distintas al rango óptimo que te dice el autor Pepito Juárez, 2014, de tal, como quieras, ¿no? De México. Pero entonces, siempre es bueno aterrizar estos parámetros de calidad de agua a la realidad de tu centro de producción acuícola. Entonces, el video quizás posterior al actual, yo proseguí con la sesión. De todo este tema, acá justo he citado algunos autores, si ustedes desean, quizás pues a través de Bárbara o a cualquier persona de Fundepes, yo se los puedo proveer a ellos para que les remita la información. Bueno, estos son estudios ya que han hecho como que un backup de diferentes partes del mundo, ya, y están muy dirigen, como pueden ver. Entonces, acá lo que han podido diferenciar, que la verdad ayuda un montón, no solo a la realidad peruana, sino también a diferentes aspectos. Ojo, esto valdría ajustarse más a nuestra realidad o a la realidad de cada centro de producción o al de cada ambiente natural, por así decirse. Entonces, pero sí nos ayuda como un referente, ¿no? Para poder guiarnos a nivel de estadios, ¿no? En ovas. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo tener en la etapa, ¿no? Ojo, 140, 150 UTAs, día después de la fertilización, ¿no? El oxígeno disuelto, de tener mínimo de 5 a 7, que es prácticamente lo transversal para toda la especie. Porcentaje de saturación, en estadios muy chiquititos, o sea, más del 90%, ¿no? Ya cuando está mucho más grande, puede hasta mayor de 70%, ¿no? Como mínimo 70%, ¿no? Aún no se ha identificado, pero para las demás especies muy resistentes, ¿no? Porque si no empezamos ya a mostrar casos asociados a mortalidad o posiblemente a afectaciones con enfermedades, ¿no? Temperaturas máximas, ¿no? O sea, como topes, ¿no? De 10 grados, 12 grados en juveniles, 15 a 16 en gorda. pH, ¿no? De 7 a 8,5, como que han sido mucho más específicos, como le menciono, al tema de alcalinidad. Si aún no está el tema de alcalinidad, me dice que entre ovas, bueno, que están haciendo el saco vitelino, hasta levinos, te crías, la alcalinidad debe moverse en 75 a 120, ¿ya? Y en temas de juveniles y en gordo de 50 a 150. Entonces, estas particularidades siempre es bueno saberlo, ¿no? Porque por más que tú estés dentro de tu centro, o sea, yo vivo, por ejemplo, o sea, yo estoy en el centro, no sé, de Bambamarca, soy el centro lacabanita.com, entonces, uno, yo conozco mi agua, pero ahora tengo que ver cómo esa agua se comporta con cada estadio. Ok, cuando yo tengo ovas y ya absorben el saco vitelino o ya es tu real y óptimo programa de producción. Y quizás logras, como este centro que mencionaba en la Bricocha, logras pasar de 4 producciones que producían lo mismo, y lo puedes ser más eficiente produciendo solo 2 y generando descansos sanitarios o ambientales en tu zona de recurso hídrico, ¿no? Entonces, esta información se las dejo acá. Igual les comparto, si les solicitan, les comparto el documento. Es bien interesante, es todo un compendio completo. Se los comparto a los chicos de Fundepes para que se los hagan llegar a ustedes a través de los correos, no sé cómo se registren.
Y bueno, para el caso de tilapia también es algo muy similar, que de hecho una última producción de Tang, ya que es de China, específicamente, no, disculpen, de Tailandia, donde hacen prácticamente estas vinculaciones, ¿no? Y cómo estos casos, estos parámetros se asocian a posibles enfermedades, ¿no? Como el caso de PILS, estreptococcus, Edwardiellosis, Listeriosis, SKNB, que es la nueva tendencia, ¿no? Entonces, acá también establecen rangos óptimos, lo que sí no hacen es por etapas, que sería lo ideal, sería una investigación que quizás te los dejo a consideración. Sé que hay varios estudiantes, representantes de universidades, ¿no? Que sería muy bueno poder identificar y caracterizar, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad nacional. Pero más allá de estos también es que ya empiezan a vincular a las enfermedades. Que esta es una primera publicación donde se hace esta interconexión, esta vinculación, esta articulación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TIL, ok, lo que les mencionaba, ¿no? Que aparecían de 25, pero acá ya han sido mucho más específicos, que va de 25 a 27 grados prácticamente las manifestaciones. Estrococosis cuando supera más de 30 por 30 grados Celsius. En el caso de pH, también estrococosis se asocia a pH por debajo de 5, sumamente ácidos, ¿no? Entonces, y manifestaciones de TIL con concentraciones de nitrato que están por encima, que están por debajo de 27 miligramos por litro. Entonces, son cositas que obviamente empiezan a sumarnos, empiezan a actualizarnos también, no solo quedamos con lo típico, lo que mido y ya tú vas a ver cómo, qué quiere decirme, ¿no? O cómo interfiere eso que he medido en mi cultivo, ¿no? Pero sí es necesario, porque ante algún reporte de brotes, ante alguna vigilancia de enfermedades, ya sea enfermedades exóticas o endémicas, nosotros ¿qué hacemos como CNTP? Caracterizamos, hacemos un levante de información epidemiológica, que obviamente es clave, porque nosotros no nos quedamos solamente en lo que levantamos y ya, hay un estudio de por medio que muchas veces de corresponder se tiene que notificar ante la Organización Mundial de Salud Animal, la ONSA, ¿no? Entonces, es todo esto un protocolo, un paso a paso, pero lo que quería destacar acá, que esta caracterización epidemiológica también contempla el tema de calidad de agua, porque recuerdan el tema de triada epidemiológica, este es un parte del eslabón de esta triada que es clave, porque si esto falla, la triada se expresa, prácticamente la enfermedad se expresa. Y bueno, ya un poco hasta ahí acababa el tema específicamente de la gestión sanitaria enfocada a la calidad de agua. Sin embargo, no quería dejar pasar, ya, es una presentación más corta, ya, acerca de una presentación de una plataforma de learning que hemos lanzado como Sanipes, que justamente habla este tema de gestión sanitaria y el cultivo de la trucha arcoíris, ¿ya? Esta plataforma, el Learning está dirigida por este momento a profesionales, técnicos vinculados a la actividad acuícola. Ojo, ¿ya? Todos los que tengan que ver con acuicultura la pueden llevar, es a nivel nacional, es gratuita. ¿Por qué? Porque se han identificado ciertas brechas, ¿no? Como programas que no se especializan en agricultura, ¿no? Existen currículas basadas en sanidad pesquera, o sea, más hacia parasitología, que más hacia virus y bacterias, ¿no? El tema de programas no cuenta con infraestructura para el diagnóstico de enfermedades, baja producción en investigaciones en materia de sanidad acuícola. Hicimos un recapitulado de los últimos 5 años y el tema de sanidad acuícola no salía más de 15 investigaciones. Entonces, de cierto modo estamos muy bajos a comparaciones de publicaciones que más se dedican al tema de calidad de agua, que está bien, ¿no? El tema de nutrición, alimentación, ¿no? Entonces, es necesario también promover este enfoque, ¿no? Este aspecto que es clave, ¿ya? Porque como ya les mostré también, las enfermedades hoy en día están a la orden del día. El COVID nos los demostró a todos, ¿no? Que pueden aparecer una enfermedad emergente que se vuelve endémica y miren, y aquí estamos. Y lo mismo sucede con los recursos hidrobiológicos. Entonces, para eso se estableció esta plataforma que es de autoaprendizaje. No es como esta sesión de acá, como esta plataforma que otorga FANTP, sino que esta es interactiva, el mismo estudiante lo realiza, ¿ya? Y el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes universitarios de último ciclo, por favor, de octavo ciclo en adelante, técnicos profesionales del sector acuícola para fomentar la implementación de la gestión sanitaria en los centros de producción acuícola dedicados al cultivo de trucha arcoíris, ¿no? Y sobre todo difundir nuestra normativa sanitaria vigente, ¿ya? A través de esta plataforma, nosotros lo que buscamos es brindar algunas recomendaciones claves, como es usar una conexión de internet estable, ubícate en un lugar con buena iluminación, muebles
con una buena postura, concéntrate. Lo bueno que esta plataforma es progresiva, es interactiva, es asincrónica, quiere decir que lo puedes usar en tus tiempos libres, ya no necesitas no necesitas como que dedicarte 100%, no, puedes avanzarlo, tienes un plazo hasta de un mes para acabarlo, y bueno, es un poco los plazos a seguir. El paso 1 es ingresar a la plataforma, 2, registrarte, revisar la introducción y dar una evaluación de inicio, que no tiene nota, no se preocupen, pero de ahí ya viene el desarrollo de cada módulo, que son en total 11 módulos con sus respectivas evaluaciones. Y al finalizar, al terminar los módulos, se le emitirá una constancia de aprendizaje, ¿no? Lo que sí pedimos a la hora que se quieran registrar a sus usuarios, ustedes brinden los datos correctos y completos, también anexen su CV, por favor, un CV no documentado que pese hasta 1.4 megabytes en formato PDF. Se lo solicitamos porque a la par estamos generando una base de datos referente a profesionales y técnicos que estén vinculados a la actividad y que también nos puedan ser de apoyo ante alguna emergencia sanitaria, ¿no? Entonces esto es más que nada hacia un tema hacia un futuro, ¿ya? Para que todos estemos estandarizados en conocimiento y a la par también conocernos, ¿ya? Y bueno, este es un poco de resumen, ¿ya? Es gratuito, ya está abierto para, como les menciono, en una primera instancia está dirigido hacia profesionales, técnicos y universitarios de los últimos ciclos de la carrera, carreras como medicina veterinaria, biología, ¿qué más? Ingeniería pesquera, ingeniería acuícola, o sea, los afines a la actividad acuícola, eso sí. Tiene una duración de 40 horas de autoaprendizaje, la modalidad es asincrónica, ustedes llevan los 11 módulos, son progresivos, quiere decir que si quedan en el módulo 1 a mitad de camino, la siguiente vez que ingresen van a seguir retomando desde este punto que se quede, entre módulo y módulo hay pruebas de conocimiento, tiene que ser aprobada para poder pasar al segundo módulo y así progresivamente. Y bueno, al finalizar se les otorga la constancia, al igual que todo el material ya didáctico que se ha implementado en estas ejecuciones. Y nada, justo también creo que Bárbara va a pasar el link de este portal, de esta plataforma. Y bueno, tienen un periodo hasta un mes del registro para poder finalizarlo. Y nada, la verdad que es súper didáctico la plataforma. Esperemos que sea de su uso. Parte también de este tema, en buenas prácticas van a tocarlo en el tema de calidad de agua, así que no se preocupen, pero acá se profundiza más el tema sanitario, ¿no? ¿Qué consideraciones de bioseguridad, toma de muestras, buenas prácticas acuícolas, protocolos de limpieza y desinfección, uso de productos veterinarios, la misma normativa como tal, qué enfermedades tenemos endémicas, cuáles son las exóticas, entre otras cosas, todo el detalle está en los módulos. Así que de verdad, desde acá ya extendemos, por parte del SANIPED, extendemos esa invitación a todos los interesados a llevar esta plataforma. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias por la participación y quedo atenta a lo que consigue. Gracias.